Se abre la sesión. Ya, ¿dónde tengo los reemplazos para leerlos? No, yo los leo. ¿Los va a leer usted? Ya. ¿Yo leo? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a partir entonces dando lectura a la tercera sesión ordinaria que celebraremos el día de hoy. El acta de la sesión 1 constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 2 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la Corporación, por el cual informa que el diputado Johannes Kaiser reemplazará en forma permanente al diputado Cristian Araya en esta comisión especial investigadora. Otro oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que la diputada Mónica Arce reemplazará en forma permanente al diputado Cristian Tapia. Otro oficio del secretario general de la Corporación, por el cual comunica que el diputado Nelson Venegas reemplazará en forma permanente al diputado Daniel Manucheri. Una nota de los jefes de bancadas, DC Radicales Amarillos y del PC FRBS, de fecha 21 de agosto, mediante el cual comunica que la diputada Carolina Tello reemplazará al diputado Cosme Mellado, pero eso quedó sin efecto. Sí. Porque el reemplazo es de la diputada Bulner reemplaza al diputado Cosme Mellado en esta sesión. Luego tenemos una nota del jefe de bancada de Renovación Nacional, por el cual comunica que el diputado Juan Carlos Beltrán reemplazará a la diputada Camila Flores en esta sesión. Un correo de la diputada Mix, por el cual envía propuestas de invitados a esta comisión, de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, doña Alicia Lira, al exministro Alejandro Solís, al subsecretario de Derechos Humanos, señor Javier Altamirano Molina. Y reemplazos que fueron recibidos últimamente, que fue de la bancada del Partido Republicano, que el diputado Luis Fernando Sánchez reemplaza al diputado Kaiser en esta sesión. ¿Y algún otro? No tenemos más. Ese fue el último. Ahí está toda la cuenta, presidente. Muy bien. Muchas gracias. Perdón, me faltó algo. Las excusas del subsecretario de Justicia, que no asiste en esta sesión, pero está disponible para la próxima. Ya, pero si viene la directora. Viene la directora, así es. Muchas gracias, secretaria. Bueno, antes de dar inicio a la orden del día, corresponde pronunciarse sobre la reclamación de la conducta de la presidenta de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del reglamento de la Corporación. Según la citada norma, se puede debatir la reclamación durante 20 minutos, que usarán a su arbitrio por mitad uno o más diputados que impugnen la conducta de esta presidenta y otro u otros que lo apoyen. Ofrezco la palabra por 10 minutos a quienes estén a favor de la reclamación. ¿Ofrezco la palabra? ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. Bueno, como bien se ha señalado en los puntos de la cuenta, hoy día vengo en reemplazo del diputado Johannes Kaiser, que fue quien solicitó esta censura, y en su representación pretendo hacer exposición de el caso, en el fondo, exposición de las razones que justifican esta censura presentada en la sesión pasada y que se discute el día de hoy. En primer lugar, yo creo que vale la pena hacer referencia a cuál es la razón que nos convoca cada hoy día, o sea, por qué existe esta Comisión Especial Investigadora. Esta Comisión Especial Investigadora existe precisamente para investigar las actuaciones del Servicio Médico Legal y los demás organismos del Estado que sean competentes en la custodia y pericia de los restos óseos que se encuentran precisamente en custodia judicial desde el año 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En concreto, discutimos acá respecto de un eslabón de lo que tiene que ver con la investigación y juzgamiento de casos de derechos humanos, podríamos decir, casos de conductas que han sido sancionadas por hechos que ocurrieron durante el gobierno militar, hablamos entre los años 73 y el año 89.
y concretamente situaciones de desaparición que se podrían haber producido, situaciones de muerte y las responsabilidades asociadas a eso. Dentro del contexto de todo eso, se ha tomado conocimiento hace ya algunos años que existirían, no sé si hasta el día de hoy, pero habrían existido durante un largo tiempo, osamentas en custodia del Servicio Médico Legal y de la Universidad de Chile, y que no habrían sido entregadas oportunamente a la justicia. Eso es relevante respecto al caso que se sostiene acá, la censura respecto de la presidenta, porque en el año 2018, y esa es la situación que ha fundado esta solicitud de censura presentada por el diputado Kaiser, informes de prensa de la época dejaron en evidencia que había una controversia, al menos por decirlo así, dentro de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ya que algunos de sus integrantes presentaron reclamaciones judiciales, podríamos decir, respecto de la diputada Pizarro, hoy presidenta de esta comisión, dado que no habrían existido, digamos, también osamentas en poder de esta agrupación, que recordemos, esta es una agrupación de derecho privado, que no tiene ningún rol dentro de la investigación judicial, dentro de el esclarecimiento de hechos, en términos judiciales, la determinación de la verdad judicial y la dictación de sentencias, más allá de su participación como eventualmente interviniente, como querellante, como testigo, como, digamos, alguna organización que pueda ser citada por los ministros en visita en este caso, como colaborador de la investigación. Pero no tienen un rol como custodios de esta osamenta y sin perjuicio de eso habrían estado en su poder. Y lo que se estableció en ese momento en los distintos informes de prensa es que habría habido una controversia porque no estaban todos los integrantes de, digamos, las instancias directivas de esta agrupación contestes de acuerdo en entregar estas osamentas directamente a los ministros en visita que correspondía, y según lo que señala la prensa, esto no lo estoy diciendo yo por opinión mía ni tampoco por opinión del diputado Kaiser, lo que la prensa decía era que la diputada Pizarro no estaba de acuerdo en ese momento con entregar estas osamentas. También, y es justo señalarlo, en las entrevistas que se le hicieron a la diputada Pizarro lo que decía era que habían habido investigaciones anteriores que establecían que estas osamentas eran de restos animales y restos óseos humanos que eran previos al año 73 y que por lo mismo no eran relevantes para una investigación. Pero ese informe, hasta donde yo sé por lo menos, fue emanado por un organismo que, de nuevo, no era un órgano estatal, no era una entidad pública, ni tampoco era un tribunal, no estaba judicialmente establecido como corresponde, que esos medios de prueba o eventuales medios de prueba no eran relevantes para una investigación judicial posterior. ¿Ya? Todo esto es relevante para el proceso investigativo que va a llevar esta comisión especial. Recordemos, es una comisión especial investigadora, o sea, de cierta forma se conduce un proceso investigativo dentro de esta comisión, y es relevante porque no sabemos todas las antecedentes, o sea, a dónde puede llevarnos esta investigación respecto de los hechos dentro del Servicio Médico Legal y si eventualmente esto es algo que excede decisiones o, en el fondo, gestiones o medidas que se pueden haber tomado por funcionarios públicos. En ese sentido, puede ser relevante eventualmente, no estoy afirmando que necesariamente lo sea, Presidenta, pero puede ser relevante la participación que tuvo en eso, esas decisiones que se tomaron desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que condujeron a mantener en su poder osamentas que no estaban bajo custodia regular de los organismos del Estado responsables de custodiar estos elementos que pueden ser propios o indispensables para una investigación judicial. En ese sentido, vale la pena también destacar que durante la conducción de estas sesiones de esta Comisión Especial Investigadora, la Presidenta también ha tomado ciertas decisiones respecto a, esto lo vi en otro texto, ruego me disculpen, no, estoy aquí hablando de memoria en este momento, pero que... sí, no me voy a alargar mucho más, Presidenta.
Quiero hacer el punto también respecto de conductas que ha tenido la presidenta dentro de la conducción de esta Comisión Especial Investigadora, que en múltiples ocasiones ha tratado de conducir de cierta forma las declaraciones de algunos expositores acá presentes. Si mal no recuerdo, se me hizo referencia respecto de una declaración de la Universidad de Chile, donde usted habría señalado que no había una participación relevante en estos hechos de la Universidad de Chile, y en ese sentido, sin ser esta una instancia judicial, yo creo que es importante que la presidencia mantenga cierta independencia y no se involucre en establecer juicios o tomar conclusiones, digamos, que puedan o que corresponda ser establecidas en el informe final de la Comisión Especial Investigadora, porque de cierta forma eso pasa a llevar también el derecho que tienen cada uno de los miembros permanentes de esta comisión de establecer sus propias opiniones o sus propias decisiones respecto de todo lo que fuera recabado finalmente en el proceso, digamos, el diálogo y la reflexión de esta comisión. No es una decisión que tiene que tomar por usted sola, presidenta. Los hechos entonces que dicen relación con esta censura han sido los expuestos. El tiempo no me permite mucho más, pero solo para concluir, señalar que precisamente por el hecho de haber en el pasado la presidenta conducido una organización que tuvo en su poder osamentas también de forma similar a como las tuvo el Servicio Médico Legal, sin ser un organismo del Estado, sin tener las facultades que corresponden para custodiar elementos de una investigación penal. Yo creo que eso evidentemente constituye una razón suficiente para que la presidenta, sin perjuicio de que participe evidentemente de esta comisión como tiene derecho todos los diputados titulares, no sea quien la presida y sean los miembros permanentes de esta comisión quienes decidan quién pueda presidir esta instancia en su reemplazo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Queda un minuto. ¿Alguien desea tomar la palabra para respaldar la solicitud de censura? Muy bien. No habiendo palabras para respaldar lo señalado por el diputado Sánchez, ofrezco la palabra a quienes estén en contra de esta solicitud de censura. Diputada Riquelme. Diputada Riquelme, son 10 minutos a partir de ahora. La solicitud de censura a la honorable diputada Lorena Pizarro, quien preside esta comisión investigadora, por parte del diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, utiliza como fundamento los siguientes términos, abro comillas, en razón de que una de las aristas de la investigación incluye a una organización que usted dirigió, situación que reviste un conflicto de interés y podría conducir a la intimidación de los testigos que quiero invitar. Cierre de comillas. Como elementos de contextualización, primeramente se debe señalar que la censura al presidente de una comisión se regula en el artículo 211 del reglamento de la Cámara de Diputados, donde se señala, comillas, un diputado miembro de la comisión podrá reclamar verbalmente o por escrito de la conducta del presidente. En este sentido, y a pesar de la escueta redacción de la censura, que únicamente beneficia a mayorías circunstanciales de cada comisión, la reclamación realizada por el diputado Kaiser carece de fundamento por los siguientes motivos. Primero, porque la causal requerida exige referirse a la conducta de la presidenta, que no es sino la manera en que las personas se comportan, según la RAE. Y aquí lo que esgrime el diputado Kaiser es haber pertenecido a una organización incluida dentro de la investigación, lo que no es un comportamiento ni una conducta. Segundo, tampoco dicho argumento cobra sentido, toda vez que el objeto de la investigación que compete a esta investigación es de derecho estricto, y son las actuaciones de los organismos del Estado, no las acciones ni omisiones realizadas por terceras instituciones que no pertenecen a la organización del Estado. Así, esta comisión tiene un rol exclusivo, que es de fiscalización, siendo una de aquellas facultades
privativas de la Cámara de Diputados, la cual está regulada en el artículo 52 de la Constitución Política actual. Tercero, aún así, y en el caso hipotético que pudiera dirigirse esta comisión a investigar hechos de terceros, privados, la representación objeto de reproche del diputado Kaiser se refiere a acciones pretéritas y no actuales, invocando una representación de la honorable diputada en el pasado, careciendo de oportunidad dicho argumento. Cuarto, tampoco se explica cómo o de qué manera el hecho mal invocado podría constituir un conflicto de intereses, porque la intimidación a que alude viene seguida de la conjunción y, e indicaría que se trata de hechos diversos, no siendo la supuesta intimidación el fundamento fáctico del conflicto de intereses, el que continuaría sin fundamento legal, ni reglamentario, ni fáctico. A menos que, sin saberlo por supuesto, el diputado Kaiser esté utilizando un pleonasmo, caso en el que se enmarcaría en el fundamento siguiente. Quinto, por su parte, el fundamento de que el comportamiento actual, no hipotético ni futuro, sino el actual, pueda causar intimidación en las personas de los testigos es absolutamente caprichoso y antojadizo, y sin duda no deja de ser una acusación bastante grave, la que por esa misma gravedad requiere ser fundada. Es la gravedad la que precisamente exige un mayor celo de quien la invoca, y en caso contrario sería lisa y llanamente una acusación infundada que no busca sino demorar el valioso trabajo de una comisión investigadora, sino además el honor de la diputada Pizarro. Finalmente, y en este sentido, tenemos que señalar que esta no ha sido una conducta errática de parte del Partido Republicano. Baste recordar otras acusaciones constitucionales y otras censuras de las que también ha sido objeto la honorable diputada que preside, que tienen únicamente como fundamento la dilación de esta investigación. Si el conflicto de interés implica que queremos saber o que alguien quiere saber qué es lo que ocurrió con esos restos, creo que casi todos los que estamos en esta mesa estaríamos en un conflicto de intereses, porque nadie puede sustraerse a aquello que debe ser una política de Estado y no de un gobierno determinado. Y la política de Estado precisamente es el respeto a los derechos humanos. La honorabilidad no viene con el cargo, somos las personas las que hacemos que nos puedan denominar de aquella forma de acuerdo a nuestras conductas. Lo que se hace aquí con la diputada Pizarro es aumentar la victimización de la que ha sido objeto. Y en ese mismo sentido, recordar que a 50 años del golpe de Estado sigue siendo un problema para el avance en nuestro país de las políticas de Estado desconocer la verdad histórica y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por estos motivos, porque carece de todo fundamento legal, fáctico y reglamentario, estoy por el rechazo de dicha censura. Gracias, honorable diputada. Gracias, diputada. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Venegas. Bueno, después de la muy buena defensa que realizó la diputada, que sobre todo es en términos jurídicos, es porque esto es insustentable jurídicamente, más allá del criterio político que se pudiera tener o que se pudiera utilizar, porque lo que se está invocando derechamente es conflicto de intereses. Y si bien es cierto, nuestro reglamento no configura, no señala qué es lo que es un conflicto de interés, sin embargo sí lo realiza la Ley Orgánica del Congreso. Y la Ley Orgánica del Congreso deja de manifiesto cuáles son efectivamente los conflictos de interés, cuestión que aquí no ocurre, básica y fundamentalmente porque un conflicto de interés tiene que ser coetáneo al momento en que se está realizando. Tiene que ser actual, como señalaba la diputada Riquelme. Y acá no hay un conflicto de interés actual. Pero lo más complicado es cómo se sustenta esto, porque lo que señaló el diputado por su intermedio, presidenta, es delitos que podrían haber ocurrido. Y luego dice, durante el gobierno militar, si aquí hay delitos que se cometieron, aquí se está sacando el foco principal de lo que tenemos que investigar. Se está tratando, en definitiva, no solo de enlodar, y quiero dejar una manifiesta consideración al respecto, no solo el rol de la diputada que actualmente preside esta comisión, sino que lo hace en tanto y en cuanto presidenta de una agrupación de detenidos desaparecidos. Es decir, no solo se está poniendo en duda el rol de la presidenta actual, sino que de una agrupación que heroica y valientemente, durante 17 años de una dictadura feroz, criminal, atroz,
persiguió incluso a esas personas que estaban defendiendo la posibilidad de defender a sus familiares que fueron detenidos y desaparecidos, dentro de los cuales se encuentra el padre y el suegro de quien preside esta comisión. Como señalaba recién la diputada, efectivamente existe un interés, creo yo, de parte de todos los que estamos acá. Y ese interés es que de una vez por todas se haga la justicia que necesitamos y que de una vez por todas la política recobre ese sentido de humanidad de la cual siempre tiene que estar prevista. Porque más allá de las diferencias ideológicas o políticas que podamos tener, aquí lo que debe es prevalecer la humanidad. Y esta censura, por sobre todo, creo yo, que carece de sentido de humanidad. Gracias, diputado Venegas. ¿Alguna otra palabra? Después se la doy. Estamos en los 10 minutos de defensa, votamos y después usted, si quiere, aclara. No, ahora no. ¿Ofrezco la palabra? ¿No hay más? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar entonces a votar la censura. Solo recordar que diputadas y diputados presentes pueden votar, incluso lo señalado en la convocatoria a esta reunión. Por favor, secretario, tome votación. Diputada Mónica Arce. ¿Quiénes votan a favor de la censura? A favor de la censura y en contra. En contra de la censura. Bueno, absolutamente en contra de la censura. Tiene toda mi venia, presidenta, y todo mi apoyo. Diputado Juan Carlos Beltrán. A favor. Diputado Luis Fernando Sánchez. A favor, secretaria. Diputada Mercedes Bulnes. Diputada Claudia Mix. Absolutamente en contra. Diputada Carla Morales. A favor, secretaria. Diputado Rubén Darío Yarzo. En contra. Diputada Marcela Riquelme. Por los argumentos expuestos y por haber tenido la fortuna de conocer a su madre, presidenta, en contra de esta censura. Diputado Nelson Venegas. En contra. Presidenta. Absolutamente en contra, y quiero decirlo fundamentalmente, porque nada puede opacar la causa de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, y no se puede disfrazar una dictadura como gobierno, y por lo tanto estoy absolutamente en contra. El resultado de la votación es 3 votos a favor y 7 en contra. Se rechaza la censura, la reclamación. Yo antes de continuar con la tabla quiero señalar algo, que es la última vez que lo voy a señalar, porque no es el objeto de esta comisión. Pero sobre todo, salvo la presentación de los representantes del Partido Republicano y el diputado Sánchez, por mi intermedio, quiero señalarle algo a todas las diputadas y diputados que están acá. Me parece que el argumento entregado respecto a haber tenido supuestamente osamentas escondidas en la agrupación, o no se informaron, diputado Sánchez, o maliciosamente se argumenta. Lo primero que quiero decir que en la historia de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas y en la Vicaría de la Solidaridad, la gente conmocionada por esta búsqueda muchas veces fue a dejar huesos, generalmente de animales. Comprenderán lo doloroso que resulta eso, huesos de pollo. Y estos que primera vez eran fragmentos, que fueron analizados por arqueólogos que trabajaron este tema. Si usted me dice que no había tribunal donde hacerlo, que no somos eso, estoy de acuerdo con usted. ¿Sabe cuánto hemos luchado para que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda de personas desaparecidas? Desde el año 90. Por eso hubo malas identificaciones en Patio 29, por eso todo lo que hemos vivido, porque el Estado no tenía nada. Todo lo que hay es gracias a la lucha de esta agrupación. Y la primera vez que llegan
restos que son mínimos, y le invito a buscar en el Poder Judicial qué es lo que dice el informe del especialista, es que estos restos eran arqueológicos. ¿Y sabes cuál es la sugerencia que se dio? Que no había dónde dejarlos, porque el Estado no tenía estructura ante tantas víctimas desaparecidas. ¿Y sabe cuál fue el pensamiento de las dirigentes donde yo no estaba? Y me imagino que no lo leyó, porque si no, no habría argumentado lo que dijo. ¿Cómo los vamos a votar si nosotros hemos buscado toda la vida? Cuidémoslos, aunque sean arqueológicos. Fue un rasgo de humanidad, y quizás con la desesperación de esta búsqueda. Y quiero agregarle que yo me enteré años después, décadas después, cuando aparecieron. Y cuando aparecieron había un directivo nuevo, que no voy a condenar en nada a los familiares que hicieron esto público. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de como usted lo entiende, ellos se desesperan ante la posibilidad de encontrar un familiar. Y eran nuevos en la directiva. Cuando yo encontré estos restos, los llevé yo con el directivo a donde el ministro Carroza, con una dirigente de la época que explicó todo esto que le explico. Y si usted quiere, porque esto no tiene secretos, vaya a pedir la información. Yo los entregué. No me las di de custodio, porque no lo soy. Busco verdad y justicia. Busco a los detenidos desaparecidos y qué hicieron con ellos. No quiero guardar restos, no quiero guardar huesos, porque sería brutal que nuestra sede se transformara en eso, en un cementerio de huesos no identificados. Eso es la desaparición forzada. Y si el Partido Republicano no lo entiende, porque no es la primera vez que me pasa esto. Alguna vez conversé con un psiquiatra y me dijo, te someten a tortura psicológica. Les invito a revisarse eso, porque es bien brutal lo que hacen. A mí no me van a quebrar, ni la causa que represento. Quizás el único conflicto que ustedes puedan ver es que tengo 2 desaparecidos. De eso preocupémonos, de una dictadura, no un gobierno. No de posibles víctimas, víctimas reales. Entonces, la próxima vez que me acusen de algo así, infórmense. Porque no les permito más estas insolencias. Usted hoy día no está gritando, pero su colega grita cada vez que no estoy de acuerdo con él. No les permito más. Aquí vamos a buscar la verdad sobre lo que pasó con las osamentas. Pero revictimizarme no se los permito más. Acúsenme de lo que quieran, pero no me vengan a decir que tengo conflicto de interés cuando de los 10 años no sé de mi papá. Cuando hay tantas como yo que todavía no saben de su papá. Más criterio, más humanidad. Y por último, infórmese antes de acusarme. Porque la verdad que esto los deja muy mal parados a ustedes, no a nosotros, a ustedes, por levantar una infamia de este nivel. Y se lo quiero decir para que lo converse, ojalá con su bancada, un poco de humanidad, nos vendría a todos bien. Eso quería señalar. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, como usted puede ver, yo no tengo ningún problema en escucharla con respeto, sin perjuicio de todas las acusaciones que se nos imputan por el solo hecho de solicitar la aplicación del reglamento, hacer una solicitud de censura conforme a las normas que están establecidas. Y a eso estamos sujetos absolutamente todos los miembros aquí en la Cámara. No es un agravio personal en contra de usted, aunque generalmente, diputada, cuando se producen este tipo de controversias, usted siempre lo atribuye a un encono que tendríamos nosotros particular con usted. Eso no existe. No, porque yo no la conozco personalmente a usted, no, yo soy una persona común y corriente que llegó aquí al Congreso porque 14.500 personas de mi distrito decidieron que yo estuviera acá, siendo un cristiano común y corriente. Y yo no tengo ningún encono personal con usted ni con absolutamente nadie aquí en la Cámara. Nosotros simplemente nos preocupamos de hacer nuestro trabajo de forma seria y dentro del contexto de eso, donde observamos una implicancia con una situación que nosotros
No inventamos, está recogida por todos los medios de prensa de la época y medios de prensa que ni siquiera podría decirse que son de derecha. O sea, esto salió en el Clinic, esto salió en el Mostrador, salió... No, sí, usted también hizo una argumentación respecto del caso. También, está bien, y es justo y corresponde. Aquí yo simplemente, Presidenta, estoy contestando porque usted nos atribuye a nosotros hacer una solicitud de censura desinformada, usted nos atribuye intenciones que no han sido expresadas aquí dentro de la mesa. Yo simplemente estoy haciendo referencia y dando respuesta para constancia del acta de que eso no es efectivo, no es real, y que yo lo que le solicitaría a usted es que no transforme todo en una cuestión personal. Que no transforme todo en una cuestión personal, porque esto no son cosas personales, son lisa y llanamente solicitudes que se hacen sobre la base de los hechos que se pueden observar en algo real, que son documentos de prensa de la época, que son hechos que tienen realidad judicial, incluso. Ya lo argumentó, y quiero solamente señalarle, diputado Sánchez, que volver a argumentar no consolida lo que ya dijo. Ya perdió la solicitud de censura. Diputada Riquelme. Punto de reglamento, artículo 33, el que se justifica se complica. Presidenta, el artículo 33 señala que quien se sienta en la afrenta, tanto él como su partido, perfectamente puede hacerlo presente por escrito en la sesión siguiente. Ese es el procedimiento. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Voy a continuar con la orden del día. Después de este resultado, voy a ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Sí, es que eso lo voy a tomar al final de la sesión. Vamos a armar la lista de invitadas e invitados porque quiero avanzar con nuestra invitada. Muy bien, entonces, como invitó, vamos a seguir con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir era el subsecretario de Justicia quien expresó su justificación por no estar. Le damos la bienvenida a la directora nacional del Servicio Médico Legal, doctora Marisol Prados Villegas. Adelante, por favor, directora. Junto a la fiscal, señora Nora Bravo, y a la coordinadora de Derechos Humanos, Alejandra Didier. Adelante, asiento. Muy bienvenidas. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Siéntese acá nomás. Muy bien, muchas gracias, directora, y a quienes les acompañan, agradecemos mucho su presencia acá. Les quiero ofrecer la palabra. La idea es que puedan hacer una intervención inicial de unos 10-15 minutos máximo, para después nosotros poder hacer consultas y complementar lo que ustedes nos tengan que informar. Como ustedes saben, esta Comisión Especial Investigadora está encargada de recabar antecedentes sobre las actuaciones del Servicio Médico Legal en la custodia y pericia de los restos óseos que se encuentran en custodia judicial desde el año 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en la Comisión Especial Investigadora número 24. Bienvenida, directora, un gusto tenerla aquí, igual a quienes le acompañan. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Quiero corregir que me acompaña el subdirector administrativo, don Cristian Bamondes, y la coordinadora de la Subdirección Médica de la Unidad de Derechos Humanos, la señora Alejandra Didier. Quiero agradecer el estar acá porque creo que es una muy buena oportunidad de poder mostrar lo que el Servicio Médico Legal ha realizado desde que se le dio por tarea el poder hacer los análisis y hacer las pericias correspondientes con el tema de derechos humanos. Creo que me voy a solicitar tomarme un poco más de tiempo porque a mí me gustaría que conociésemos la historia de cómo comienzan a suceder estos hechos dentro del Servicio Médico Legal, porque creo que es una oportunidad para poder entender más a plenitud
lo que sucedió con estas osamentas que fueron enviadas a custodiar a la Universidad de Chile y que luego el 2019 regresan al servicio médico legal. Pero para poder entender el concepto de qué es lo que hace el servicio médico legal en materia de pericias y también de custodia, creo que es necesario conocer un poco más la historia y es por eso que me voy a tomar un poco más del tiempo, porque creo que eso nos va a ayudar a entender esto un poco más y porque además creo que es un tema que debe ser expuesto en este espacio para poder también dar la continuidad que este tema tan importante necesita hoy día en conmemoración de los 50 años y también en el futuro que nos depara. Entonces, luego les puedo entregar el documento. No voy a entregar el documento ahora por si hay alguna corrección que le hagamos en medio de esta revisión. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la evolución del abordaje pericial de restos esqueletizados correspondiente a víctimas de desaparición forzada de la dictadura militar en el servicio médico legal, que es una revisión histórica. Me voy a permitir leer porque quiero ser muy precisa con respecto a la información que nosotros vamos a entregar y que esta información está resguardada por distintos documentos que nosotros tenemos en el archivo y que adjuntaremos una vez que entreguemos este informe. Entonces, para dar cuenta de este trabajo desarrollado por el Servicio Médico Legal en materia de búsqueda, identificación, determinación de la causa de muerte y restitución de víctimas de desaparición forzada y víctimas ejecutadas ilegalmente sin entrega de restos a sus familiares, es necesario situarnos en el contexto histórico en el que se ha llevado a cabo la labor forense en los últimos 50 años de historia de nuestro país. En este primer párrafo lo que quiero dar cuenta es de cuáles son los objetivos que el Servicio Médico Legal realiza en estas materias, y quiero señalar y dar importancia que nosotros realizamos la búsqueda, la identificación, la determinación de la causa de muerte y la restitución a las víctimas. Es el ámbito en el que el Servicio Médico Legal se desenvuelve. El primer hallazgo de una víctima de desaparición forzada se produjo el día 9 de septiembre de 1976 en la playa La Ballena, ubicada en Los Molles, donde el cuerpo de una mujer fue encontrado semidesnudo dentro de un saco amarrado con alambre. Mediante la comparación de la dentadura de la víctima y sus registros dentales efectuadas por el doctor Luis Chioca, se estableció que se trataba de Marta Ugarte Román, profesora, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, quien fue detenida por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976 en su domicilio, siendo trasladada a Villa Grimaldi y luego a Peldehue, donde fue ejecutada para luego ser lanzada al mar desde un helicóptero Puma. En 1978 se produjeron en Lonquén, región metropolitana, y Yumbel, región del Biobío, los primeros hallazgos de víctimas de desaparición forzadas inhumadas ilegalmente. En ambos casos, los cuerpos fueron exhumados por personal de los servicios médicos legales regionales, apoyados por trabajadores en el caso de Lonquén y por familiares de víctimas en el caso de Yumbel. Las exhumaciones no fueron realizadas por personal especializado, por lo que se emplearon procedimientos muy rudimentarios que provocaron en algunos casos daños importantes en los restos óseos y la pérdida de gran parte del contexto asociado. En ambos casos no participaron arqueólogos ni antropólogos. Aparejadas las consecuencias sobre los restos recuperados de un levantamiento inadecuado, el hallazgo de los hornos de Lonquén dio lugar a la operación Retiro de Televisores, llevada a cabo en 1979, que consistió
en un proceso de exhumación masiva, ya fuera con medios manuales o mecánicos de las fosas clandestinas a lo largo de todo el país para posteriormente arrojar los cuerpos al mar. Esto se tradujo en la destrucción de los lugares de inhumaciones ilegales, quedando como testigos de los mismos restos altamente fragmentados que dificultarían el ulterior proceso de exhumación e inhumación e identificación, al tratarse de contextos de restos parciales y mezclados. Una vez ingresados los restos provenientes de Lonquén al servicio médico legal, estos fueron analizados por médicos legistas, cuyo ejercicio pericial se centraba en cadáveres de data reciente y no restos esqueletizados, por lo que se aplicó un abordaje pericial inadecuado y técnicas obsoletas que no tuvieron como objetivo la identificación de los restos y la determinación de la causa de muerte. Ante la ausencia en el aparato estatal de peritos especializados en restos esqueletizados, diversos profesionales de la arqueología y la antropología participaron como peritos en investigaciones judiciales. Se les designó al amparo del artículo 211 del Código Civil, que establece que para ser perito en una causa basta con poseer cierto tipo de conocimiento que permita responder las preguntas ante un tribunal. Es así como cualquier persona puede ser nombrada perito por el juez de una causa, pero algunas institucionales lo son por el solo magisterio de la ley, como corresponde al caso del servicio médico legal, cuyo mandato legal corresponde a asesorar técnica y científicamente a los órganos judiciales y de investigación en todo el territorio nacional, en lo relativo a la medicina legal, las ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito, a través de la realización de peritajes médico-legales en materias clínicas, tanatológicas, psiquiátricas y de laboratorio, evacuando informes periciales de cada caso. Esta parte es muy importante porque nosotros somos un coayudante de la justicia y tenemos nuestra calidad de perito designada por los magisterios de la ley y estamos en este ámbito de ejercicio que realizamos como coayudante. En 1986, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, designó como peritos a los arqueólogos del Museo Chileno de Arte Precolombino para realizar la excavación arqueológica de un sitio de inhumación y exhumación ilegal de detenidos desaparecidos en la quebrada La Mina de la Cuesta Barriga, en la comuna de Padre Hurtado de la región metropolitana. El trabajo de terreno duró 15 días y comprendió la prospección de la superficie, la realización de pozos de sondeo, la excavación arqueológica y el levantamiento topográfico del sitio. El resultado fue la recuperación en una antigua chimenea minera definida como Locus 49 D69 de 69 restos óseos humanos fragmentados, incluyendo 4 piezas dentales y una prótesis dental removible. También se recuperaron vainillas de proyectiles, botones y restos de ropa. La ausencia de osamentas completas es consecuencia de la operación retiro de televisores nombrada recientemente. Cuesta Barriga corresponde al sitio BP 3G1 y de acuerdo al informe pericial, comillas, fue encarado con los métodos y técnicas propias de la investigación arqueológica convencional, cierre de comillas. Es así como continúa el documento, comillas, a fin de ajustarse a los términos precisos del trámite encomendado,
Estos peritos evitaron ex profeso incluir en el informe toda conclusión o interferencia sobre los restos encontrados, salvo las mínimas necesarias para el proceso de la descripción. Cierre de comillas. En 1989 se creó el Grupo de Arqueología Forense ante la necesidad de contar con un equipo de profesionales que contribuyeran al establecimiento e identificación de diversos casos de víctimas de desaparición forzada, cuyos hallazgos se produjeron en diversos puntos del territorio nacional, y ante la ausencia en el Estado de profesionales con estas características por un lado, y el hecho de seguir bajo un régimen de dictadura cívico-militar. El primer caso periciado por el Grupo de Antropología Forense corresponde al Fundo Las Tórtolas en 1990. La metodología empleada en la investigación por el Grupo de Antropología Forense se basaba en la contrastación de la información pre- y post-mortem siguiendo los siguientes pasos. 1. Recolección de información previa a la desaparición. 2. Trabajo de campo o exhumación. 3. Análisis de laboratorio. Es así como la identidad de las víctimas se determinaba a principios de la década de los 90 mediante la contrastación de la información previa a su desaparición, obtenida mediante entrevistas a los familiares, testigos, sobrevivientes y archivos, con la información post-mortem obtenida en el terreno y en el laboratorio, correspondiente a la estimación del sexo, edad, estatura, lateralidad, patologías óseas, ficha dental, data de la causa de muerte, causa y modo de muerte y características materiales de los materiales asociados encontrados. El 30 de marzo de 1994, luego de retirarse la mayoría de los miembros, el Grupo de Antropología Forense se disolvió. A comienzo de los años 90, junto con el inicio de la transición a la democracia, se presentaron una serie de querellas criminales que ordenaron la realización de búsquedas, exhumaciones e identificaciones de víctimas de desaparición forzada. Entre ellas, los casos que podemos citar son los de Calama, Pisagua, Nueva Imperial, Chihuío y Cuesta de Chada. En septiembre del año 1991 se realiza la exhumación en el patio 29 del Cementerio General de Santiago. Junto a los peritos arqueólogos y antropólogos designados por el tribunal, algunos de los cuales correspondían a integrantes del GAF, personal del Servicio Médico Legal, el personal del Servicio Médico Legal era el encargado de recibir al final de cada jornada las cajas con las osamentas y evidencia asociada levantada en cada tumba para ser trasladada a dependencias del órgano forense para su custodia y posterior análisis. Para realizar el cotejo de información ante mortem y post-mortem se utilizaron inicialmente las fichas antropomórficas resguardadas por la Vicaría de la Solidaridad. Se utilizaron técnicas de antropología, odontología y medicina legal con el fin de determinar la causa de muerte y la identidad de los 126 cuerpos exhumados desde 108 sepulturas del patio 29. A mediados de los 90 se sumó la técnica de superposición cráneo-facial, aceptada en esa época como método válido de identificación. En octubre de 1992 y febrero del 2002, emanaron del Servicio Médico Legal 96 informes periciales de identificación de víctimas. Es importante señalar que en 1998 se creó, mediante resolución exenta número 400, la Unidad de Identificación y Museo, donde se albergó el trabajo en materia de identificación de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar.
El trabajo desarrollado por la Unidad de Investigación y Museo comprendió 3 programas. El primero consistió en un programa de banco de muestras de sangre, cuyo objetivo era contar con un banco de muestras de sangre que permitiera su adecuada conservación en el tiempo, que facilite el análisis comparativo que se obtenga de las osamentas tanto actualmente ingresadas al servicio médico legal como también de aquellas que ingresen por futuros hallazgos. El segundo fue el programa de búsqueda, levantamiento e identificación de osamentas por métodos tradicionales, basados en antecedentes clínicos y antropológicos, entre otros, cuyo objetivo era lograr la identificación en el mayor número de los casos en estudio, como asimismo en aquellos cuyos estudios se iniciaran ante nuevos hallazgos. Este programa contemplaba las siguientes actividades: la exhumación, el estudio médico odontológico antropológico de osamentas completa, el estudio médico odontológico antropológico de osamentas parciales, el estudio médico odontológico antropológico de restos óseos, aplicación de técnicas de identificación tales como reconstitución craneana, reconstitución del resto del esqueleto, duplicado y caracterización craneana por técnica de reconstitución facial, video superposición cráneo-facial, estudio de acercamiento de identidad para cotejar con ADN. El tercero correspondió al programa de secuenciación de ADN mitocondrial de restos óseos. La determinación de aplicar la técnica secuencial de ADN mitocondrial obedece a la imposibilidad de identificar por los métodos tradicionales o bien aquellos casos en que se requiere ratificar el resultado obtenido a través de dicho método. En el año 2001 se marca una importante inflexión y posterior avance en la identificación de las víctimas de desaparición forzada. Con la creación mediante de la resolución exenta 1027 de un equipo pericial dedicado exclusiva para la identificación de osamentas humanas asociada a casos de violación de derechos humanos y o violencia policial, que consideraba una unidad de antropología y una unidad de ADN mitocondrial en el servicio médico legal. La primera iniciativa consistió en generar un banco de muestras biológicas de familiares por línea materna de víctimas de detenidas desaparecidas y ejecutados políticos sin entrega de restos. Entre los años 2001 y 2005, acciones periciales destinadas a la identificación de restos óseos que no habían sido reconocidos anteriormente fueron causa de esta unidad. Ante las identificaciones realizadas con anterioridad, fueron sometidas a análisis de ADN mitocondrial, lo que arrojó errores en la identificación al dar como resultado exclusiones del parentesco de las víctimas con las familias de las cuales se les había asignado. Esto es lo que todos conocemos como los errores cometidos en el patio 29. Y quiero señalar que quiero volver a repetir, que el año en que se realiza esta unidad y se comienzan estas pericias es el año 2001. En el intertanto, en el año 2003, mediante resolución exenta 244, se establecen las funciones de la Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos y se crea el Grupo Especial de Antropología Forense mediante resolución exenta 714. Ante las inconsistencias evidentes a través de los resultados de los análisis genéticos en el año 2005, el tribunal ordenó la exhumación de todos los restos esqueléticos del patio 29 restituidos a las familias en la década de los 90, con el objeto de practicar pruebas genéticas a fin de lograr su identificación. El Servicio Médico Legal reconoció y dejó en evidencia que al momento de hacerse las identificaciones contaba con insuficientes estándares científicos y profesionales y de infraestructura,
No existía en el país la especialidad de antropólogo físico. La genética no era de uso generalizado y sus alcances eran muy limitados. Además, no se contaba con protocolos forenses validados. Esta crisis contribuyó a la modernización inicial del servicio médico legal, dio mayor profesionalización de la actividad y estableció la necesidad de auditar los procedimientos y de capacitar a los peritos en forma continua, lo que se llevó a cabo con el acompañamiento de la Comisión Asesora Presidencial para la formulación de políticas en materia de derechos humanos y el panel de expertos, instancia asesora en materia de ciencias forenses, medicina legal, antropología, arqueología, odontología y genética, constituidos por especialistas forenses de Chile y otros países vinculados a instituciones del Estado, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales de prestigio y trayectoria. El 23 de enero del año 2007, el Servicio Médico Legal y la Comisión Asesora Presidencial para los Casos de Derechos Humanos suscribieron una acta para el avance, buenas prácticas y compromisos en la identificación científica para los casos de derechos humanos, en donde se comprometían los, comillas, esfuerzos del Gobierno de Chile en acoger e implementar las sugerencias del panel de expertos, tanto en lo financiero, jurídico, administrativo, técnico y político, para el mejoramiento de las propias instituciones y alcanzar el objetivo fundamental de entregar respuesta a los requerimientos de los casos de derechos que los derechos humanos imponen. Cierre de comillas. Ese mismo año, como instancia sucesora del panel de expertos, se constituyó el Comité Internacional de Expertos como un grupo técnico-científico de apoyo al proceso iniciado por el Servicio Médico Legal, integrado por reconocidos expertos forenses de Chile y otros países con el objetivo de evaluar, corregir, actualizar y proponer cursos de acción forense, estrategias de abordaje para la resolución de los casos pendientes en materia de identificación. Por recomendación de los expertos internacionales fue creado el Programa de Derechos Humanos en el Servicio Médico Legal, cuya misión fue instalar, mantener y desarrollar un sistema de gestión de la calidad forense, coayudante a los coayudante a los tribunales en las diligencias que se decreten en los procesos judiciales, en que se investiguen violaciones a los derechos humanos, especialmente en la labor de identificación de los restos asociados a estos casos, con el objeto de desarrollar acciones coordinadas y en colaboración con las organizaciones, instituciones y agrupaciones de carácter público y privado relacionados con el ámbito de los derechos humanos. En materia técnico-pericial, sus objetivos fueron resolver los casos pendientes relativos a identificación, determinación de la causa y modalidad de muerte en procesos judiciales en que se investiguen violaciones graves a los derechos humanos, considerando la información circunstancial, ante mortem, antropológica, arqueológica, odontológica, de medicina forense y genética contempladas en un informe pericial integrado. Ofrecer informes periciales confiables, verificables, oportunos e integrales bajo un sistema de calidad que considera la cadena de custodia, la accesibilidad y preservación de la información. Es así que para asegurar el mejor abordaje de las pericias relativas a los restos esqueléticos, se implementó un abordaje multidisciplinario en los casos basado en el Manual para Prevención e Investigación Efectiva, efectiva de ejecuciones sumarias extrajudiciales arbitrarias o ilegales, conocido como Protocolo de Minnesota, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos en la recuperación y análisis de las evidencias por cada una de las disciplinas periciales involucradas. El abordaje integral para los casos de derechos humanos se inicia idealmente con la revisión de antecedentes proporcionados por el tribunal en relación a los hechos, víctimas y lugares de interés para la búsqueda y detección de eventuales inhumaciones ilegales. Una vez recopilada, sistematizada e interpretada la información preliminar,
se procede a definir un lugar posible de hallazgo que puede ser evaluado superficialmente, subsuperficialmente o en profundidad por medios humanos, prospección, sondeos o excavación en profundidad, o con elementos tecnológicos, como puede ser un detector de metales en caso de suponer la presencia de evidencia balística, o un georradar que detecta alteraciones en la estratigrafía natural de la zona de interés y que pueden corresponder a posibles intervenciones que digan relación con procesos de inhumación y eventualmente posteriores exhumaciones ilegales. En este trabajo de terreno se aplican la teoría y los métodos tradicionales de la arqueología, la excavación y recuperación de las evidencias desde el lugar del hallazgo, incorporando procedimientos legales y criminalísticos, es decir, se realiza un trabajo de arqueología forense. La recuperación de las evidencias debe ceñirse a estrictos parámetros que contemplan el registro estricto, fotográfico, audiovisual de las actividades en terreno, la fijación fotográfica y planimétrica de toda evidencia, su correcto almacenamiento con sello de evidencia, el resguardo constante de éste en el sitio hasta su traslado a dependencias del Servicio Médico Legal, donde son ingresadas a depósitos especialmente diseñados que garantizan su custodia, conservación, para dar inicio luego a la etapa de análisis de laboratorio. En laboratorio, la labor de arqueología forense se centra en el análisis de las evidencias asociadas, proceso que se estandarizó recién en el 2007 a partir del requerimiento de un magistrado que, a raíz de un hallazgo ocurrido en la localidad de Litueche, corresponde a más de 500 fragmentos textiles de diferentes tipos, restos de calzado y objetos personales. Se solicitaron las pericias que entregaban el mayor detalle posible de cada evidencia, con el fin de apoyar el proceso de identificación de las víctimas y la determinación de las causas y circunstancias de muerte. El proceso corresponde en un análisis cualitativo, que es una descripción, y cuantitativo, que son mediciones, previa recuperación de evidencias, traza, residuos de tierra, estudio de manchas, residuos de disparo, realización de limpieza manual cautelando que no sufran daños, documentación mediante registro escrito, fotográfico y en algunos casos de video. Al mismo tiempo, se establece el estado de conservación de las evidencias y de los fragmentos, se determina su color mediante el uso de un pantón textil, se establece tipo de fibra, se compone de tela natural o sintética y tipo de tela. Posteriormente se procede a la reconstitución de fragmentos textiles. Esta etapa importante es en la determinación de traumas no asociados a los daños originales debido al paso del tiempo o terreno de inhumación, como por ejemplo el paso de proyectiles. En este proceso habitualmente se realiza una diligencia judicial de reconocimiento de la evidencia asociada en la que participan familias vinculadas al caso con la comparecencia del ministro investigador. Las conclusiones obtenidas son comparadas con la información ante morte entregada por los familiares y los antecedentes de la investigación judicial. Este tipo de análisis puede llegar a significar un importante aporte a la investigación, ya que la particularidad de algunos objetos, prendas y los hallazgos relativos a trauma presente en ellas constituyen datos de interés en la determinación de las causas de muertes y de las circunstancias que los rodearon. En este sentido, la ponderación del aporte del estudio de la evidencia asociada depende de todos los elementos de la investigación, de su correlación entre sí, de la interpretación de los hallazgos de cada disciplina y de la integración de la información que será entregada a los tribunales. Por otro lado, la recuperación y reconstrucción de las prendas de vestir y de los objetos personales de las víctimas es de un inestimable valor emocional también para las familiares. La familia puede incluso restablecer un vínculo con su ser querido, aun cuando han pasado mucho tiempo al ver la prenda que un día tejió, fabricó o usó aquella persona, aquellas ropas que se le prestó,
aquellas ropas a las cuales se le ayudó a elegir en vida. El análisis de antropología forense de una osamenta hace posible determinar datos básicos del perfil biológico de un individuo, tales como edad, sexo, ancestría, afinidad biológica, estatura y características morfológicas únicas e individualizantes, suministrando elementos de juicio útiles para orientar, confirmar o descartar la identidad de una persona no identificada. En este proceso resulta fundamental recabar la mayor cantidad de información acerca de los rasgos físicos de personas desaparecidas que figuren como presuntas víctimas de un caso. A partir de las entrevistas realizadas a los familiares y los peritos se registran las descripciones, antecedentes clínicos y fotografías que se sistematizan en una ficha destinada a evaluar la concordancia del cruce entre los rasgos que se reportan en la osamenta y los datos documentales. En paralelo se realiza el estudio bioantropológico de traumas óseos, muy importante por las causas por mortem. La definición de los mecanismos de la lesión, el tipo de fractura y su temporalidad, antemortem, perimortem o postmortem, proporcionarán otros elementos probatorios relevantes para el médico y o patólogo forense que hacen posible establecer la causa y la manera de muerte de un individuo. En los estudios realizados se emplean protocolos internacionalmente conocidos, adjuntados al contexto regional, con lo que se busca garantizar la calidad técnico-científica y promover las buenas prácticas de la disciplina dentro de los procedimientos que se llevan a cabo. Se realizan tomas de muestras óseas y dentales, que posteriormente el análisis genético con fines de lograr una identidad fehaciente. Estas muestras también pueden ser enviadas para realizar estudios de radiocarbono, cuyo fin es determinar la data de muerte de un individuo y con ello establecer la relevancia médico-legal del caso. El análisis de la odontología forense se orienta a la identificación y determinación de causa de muerte mediante el análisis pericial del territorio maxilofacial y dentoalveolar, piezas dentales y tejidos blandos, el resto esqueletizado. El trabajo pericial ha constituido un permanente desafío dada la complejidad de los casos estudiados, tratándose muchas veces de restos escasamente representados, mezclados y en mal estado de conservación, lo que ha dificultado y limitado en gran medida los resultados obtenidos. No obstante lo anterior, y debido a la gran variabilidad de características que en general presenta la dentadura, el estudio odontológico ha permitido en muchas ocasiones establecer rasgos individualizantes de las víctimas asociadas a un determinado caso, contribuyendo a establecer la identidad de la persona. El estudio odontológico también ha podido establecer la presencia de lesiones antemortem, perimortem y postmortem de restos óseos, lo que contribuye a la contextualización de la investigación para determinar la causa y la manera de muerte. Adicionalmente, la odontología es de gran utilidad al momento de establecer el número mínimo de individuos, especialmente cuando ha sido necesario el estudio de restos multifraccionados, multifragmentados, mezclados y con varias víctimas asociadas a un mismo caso. Otro ámbito del que se ocupa la odontología forense es el de la determinación de la edad, contribuyendo a cerrar universos de búsquedas para la identificación de posibles víctimas y establecer la edad en el momento de su desaparición o muerte. Este trabajo se evalúan diferentes características fisiológicas y externas que afectan la formación dental y ósea. Se aplican métodos de evaluación, de mineralización y de formación dental, cierres de suturas y de cambios regresivos de los dientes. La medicina foral, legal o forense tiene el importante rol de coayudar y esclarecer desde un punto de vista biológico y con mayor certeza científica posible los casos en los cuales una persona haya encontrado la muerte de manera violenta o sospechosa ante los ojos de la investigación. El método forense o legista
Al médico forense o legista le corresponde asumir la responsabilidad de determinar si en la muerte de una persona existen elementos que sugieran o orienten a aspectos médico-legales o permitan plantear y en qué medida si existe participación de terceras personas en el fallecimiento del individuo. En los casos en que los fallecidos se encuentran esqueletizados, mutilados o fragmentados, con ausencia de tejidos blancos, imposibilidad de reconocimiento por parte de familiares y conocidos, ausencia de piel en dedos que permitan toma de huellas dactilares, resulta necesaria la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales. En este campo, el de la antropología forense y el estudio de los restos óseos, los principales objetivos en el trabajo de este equipo, donde participan antropólogos, odontólogos, arqueólogos y médicos, son el de recuperar la mayor cantidad de evidencia posible que permita, en una etapa de análisis posterior, establecer la identidad de un fallecido, la causa de muerte del mismo y la forma o manera que el médico legal o la forma o manera médico-legal en la que ésta se produjo. La determinación de la forma médico-legal de la muerte, natural, suicida, accidental u homicida, es un trabajo aún más complejo, ya que requiere del estudio pormenorizado del informe realizado en el lugar del hallazgo, el informe realizado por los distintos equipos de antropología, odontología y arqueología forense, además de la relación que exista entre los distintos informes disponibles y los hallazgos presentes en los restos. Por otra parte, aun cuando el informe médico forense establezca una determinada forma de muerte, será la autoridad judicial pertinente la llamada a establecer si efectivamente la forma de muerte planteada se corresponde con los demás antecedentes que se disponga la información judicial. Marisol, 2 segundos. Sí. Lo que pasa es que vamos a tener que, si por todo lo que veo que falta, esta comisión se aboca particularmente al tema de las cajas de la Universidad de Chile. Sí. Solo señalar que vamos a tener que tener otra sesión con ustedes, porque ese es un tema que es muy importante para esta comisión, llegar a aquello. No sé cuánto te falta. Muy poco, pero ¿puedo? Sí, por supuesto. No me falta mucho. Yo quisiera decir que primero agradecer la paciencia, pero a nosotros como Servicio Médico Legal nos parece importante el establecer cuáles son las acciones que el Servicio Médico Legal y los años en que esto se ha ido realizando, para luego, al poder poner la data y poder hacer un análisis histórico de qué sucedió desde el año 2001 en adelante con las osamentas a las cuales se refiere esta comisión, tengamos los antecedentes a la vista para poder responder de qué manera y cuándo esto sucedió, en qué etapa estaba el Servicio Médico Legal cuando esto sucedió, qué sucedió a la vuelta y cuáles son entonces las distintas pericias o las distintas acciones que el Servicio Médico Legal puede realizar hoy día con esas evidencias, además de establecer la cronología de los hechos desde el 2001, que se retiran estas evidencias del Servicio Médico Legal hasta el 2023, que es el último informe que nosotros tenemos con respecto a ello. Presidenta, mire, yo quiero dejar constancia. No puedo dejar de dejar constancia y que quede ojalá en el acta que en este momento presencialmente no hay ningún diputado ni ninguna diputada de derecha, ni tampoco veo que a distancia. ¿Sí están conectados? Ya. Pero bueno, porque creo que es muy importante la exposición que se está realizando, porque tiene que ver no solo con datos técnicos, sino que también con datos que tienen que ver un poco con efectos humanitarios, como señalaba recién. Me quedó particularmente definido cómo, por ejemplo, se llega a descubrir los restos de un familiar, y usted señalaba, por su intermedio, Presidenta, que a veces por un chaleco que seguramente un familiar le había tejido. Entonces, ¿por qué quiero poner esto? Para que seamos capaces de entender que esto no solo son números ni cuestiones técnicas, que tienen que ver con afectos, con personas que perdieron a familiares y ni siquiera pueden encontrar sus restos. Entonces, bueno, yo quisiera en todo caso, para
solo porque esto seguramente va a continuar, a mí me interesa definir cómo actúa como coadyuvante de la justicia, para que quede de manifiesto claramente si que el servicio médico local, cómo se relaciona con el Estado y con qué poder del Estado y bajo qué órdenes del poder de ese poder del Estado realiza su función. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo se va a adecuar lo que se denomina el Plan Nacional de Búsqueda en relación con el servicio médico legal. Directora, si quiere terminen las 3 páginas y contesta si son 3 páginas nomás. Sí, son 3 páginas. Y le contesto. Sí, ningún problema. Porque igual yo creo que estoy de acuerdo, vamos a necesitar una nueva visita del médico legal. Sí. Entonces, en resumen, el trabajo realizado por los médicos legistas consta de un análisis de la evidencia documental remitida por tribunal respectivo, análisis y estudio de pericias complementarias elaboradas por el equipo multidisciplinario, estudio y análisis de las evidencias biológicas recuperadas desde el lugar del hallazgo o remitidas por el tribunal, análisis e interpretación de los hallazgos encontrados en la evidencia biológica periciada y en la documentación recibida en los informes elaborados previamente. Para cumplir con este objetivo, el médico a cargo del caso convoca a los profesionales de las áreas que participan en el análisis. En esta instancia, el equipo multidisciplinario discute e interpreta en conjunto los hallazgos encontrados, buscando la respuesta a los requerimientos específicos que solicitan los tribunales. Los resultados son plasmados en el informe pericial integrado, documento que sintetiza las conclusiones arribadas, redactado por este equipo multidisciplinario en un lenguaje coloquial y que responde a las preguntas que el ministro o juez instructor ha formulado a las ciencias forenses para la resolución de una investigación criminal. La determinación de la data de muerte consiste en precisar el intervalo de tiempo comprendido entre la muerte de una persona, su inhumación y el hallazgo de su cuerpo. Cuando se trata de un hallazgo muy cercano en el tiempo al momento de la muerte, se puede determinar una data tomando la temperatura corporal o estudiando el sitio del suceso y las transformaciones que suceden en el cuerpo inmediatamente después del deceso, entre otros factores. En los restos esqueletizados, el análisis para la determinación de la data de muerte debe considerar las diferentes etapas del proceso, que van desde el momento de la depositación del cuerpo hasta el momento del hallazgo, las condiciones ambientales y geográficas, entre otras que actúan sobre las estructuras, alternando de manera diferencial su preservación. Dada la dificultad e importancia que representa en algunos casos determinar el tiempo de muerte, se ha incorporado el análisis al uso de las técnicas que ha demostrado mayor precisión. La datación mediante carbono 14 post-bomba atómica. Los resultados de los análisis para determinar la presencia de carbono 14 se basan en la relación entre los isótopos de este elemento químico y los organismos vivos, que tienden a capturar en sus tejidos el carbono que existe libre en la atmósfera mediante la alimentación. De manera que el análisis de la concentración de carbono 14 en los tejidos biológicos permite establecer con un rango acotado y definido de error la época de vida de un organismo. A partir de 1950, la cantidad de carbono 14 presente en la atmósfera de la Tierra se vio aumentada debido a las pruebas nucleares realizadas en hasta 1980, alcanzando nunca niveles antes vistos, para luego comenzar a disminuir a partir de 1965. Aunque nunca logrando las cantidades previas a este año. En la práctica forense, el análisis del carbono 14 se realiza para establecer si un individuo ha vivido antes o después de 1950, con el fin de establecer la relevancia médico-legal de un caso. Cuando los resultados indican que un individuo ha estado vivo después de 1950, el análisis de muestras provenientes de diferentes tejidos, dientes, hueso, cabello, que presentan distintas tasas de remodelación puede ser comparado con los datos de concentración de carbono 14 ambiental, información que ha quedado registrado en una curva para establecer el periodo de vida de esta persona.
Para lograr la identificación mediante el cotejo de ADN, los estudios genéticos se realizan en casos de violaciones a los derechos humanos, son practicados en laboratorios acreditados de comprobada experiencia en análisis de restos humanos antiguos, fragmentados y degradados. Los laboratorios con los que se trabaja se dispone de tecnología para hacer pruebas en los sistemas genéticos de STR, autosómicos, ADN mitocondrial y cromosoma Y, incluyendo técnicas de análisis en mini STR. Por otra parte, las instituciones con las que se trabaja están inscritas en instituciones universitarias o humanitarias como el Laboratorio de la Universidad de Austria, INSTRUP, el Laboratorio de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas de Bosnia y anteriormente el Laboratorio de la Universidad de North Texas en Estados Unidos. Los resultados de todos estos análisis son plasmados en un informe pericial integrado. Antes de que existiera este modelo, cada experto hacía su informe pericial de acuerdo a lo realizado en su respectiva disciplina. La información instaurada en esta forma de trabajo de antropólogos, odontólogos, médicos, arqueólogos, genetistas y todos aquellos profesionales del servicio médico legal que participan en la peritación de un caso, elaboran un solo documento en conjunto, integrando de esta manera todo el documento. Es un documento que sintetiza toda la información y los resultados arribados en un caso. Es redactado por un equipo multidisciplinario en un lenguaje comprensible y corresponde a los requerimientos y preguntas que el ministro o juez instructor ha formulado a las ciencias forenses para la resolución de una investigación criminal. Asimismo, estos informes son presentados directamente a los familiares por peritos, quienes están disponibles para explicar los resultados y su incidencia luego de la formulación a la investigación. Y luego viene un ejemplo de informe, pero eso se lo voy a entregar en la bibliografía. ¿Preguntas? Está contestada, sí. Yo quiero hacer unas consultas. Mira, yo primero quiero sugerir que para la próxima sesión escuchemos todo lo que tiene que ver con las cajas. Me da lata decir cajas, pero bueno, son cajas. Sí, al tiro. Voy a dar al tiro la palabra. Solo quería señalar que para la próxima reunión veamos esos temas, porque acá lo que se informó que es muy interesante y que tiene que ver con los procesos de identificación, las negligencias aberrantes que se cometieron. Yo igual tengo unas preguntas, pero le voy a ofrecer la palabra al diputado Lilayú y al diputado en ese orden, Enrique Lee. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, yo agradecer y felicitar a la expositora, que han sido súper claras, y yo diría que lo dieron una clase más o menos lo que quiere hacer. Yo quedé con algunas dudas nomás, e ignorancia, pero yendo directamente al fondo, ¿a qué le llamamos arqueología forense? Es decir, la arqueología forense, uno puede interpretar, perdonen la palabra, pero podría ser estudiar, qué sé yo, no sé, las momias de Egipto que tienen 2000 años también, no tengo idea. En este caso hay un corte para decir cuándo es arqueología forense o cuándo es una investigación forense más reciente. Tengo la impresión que algo contestó, a lo mejor estoy equivocado, por el carbono 14 en relación al año 1950. Entonces, ¿cuándo nosotros hablamos realmente de arqueología forense? Ese es un tema que yo me gustaría saberlo. Y segundo, ¿en qué momento, cuántos años el ADN se desaparece? Ya me imagino el ADN hay lugares donde podemos determinar mejor, ¿cierto? No sé si en los dientes, si en los huesos, en algunas partes de huesos. Y eso yo no sé si ellos los tienen determinado o lo tienen cuantificado. ¿Qué cantidad de los restos que tienen realmente les sirve? Porque podemos hablar mucho, pero un 50% son humanos, no humanos, si nos sirve o no nos sirve. Son varias preguntas que me quedaron en el aire en cuanto a lo que se llama arqueología forense. Realmente, ¿cuándo comenzamos a hacer arqueología forense? Diputado Lee. Muchas gracias, presidenta. Yo también quisiera agradecer la presentación. Si bien es cierto, me gustaría quizás
decir que, o solicitar que esta presentación, ya que está ahí en un escrito, nos lo hiciera llegar a los diputados que que componen esta comisión. Quizás también no hubiera sido bueno haberlo recibido antes, de tal forma que esta comisión el día de hoy se hubiese abocado a lo que está citada, ¿no? Por lo tanto, también, Presidenta, concuerdo con usted en la necesidad de citar nuevamente a la directora, porque dado la hora, y si bien es cierto, esto está fijado hasta las 1, pero ya a esta altura vamos a poner muy poca atención, tenemos también otros compromisos, así que me gustaría escuchar a la directora en su próxima exposición, obviamente abocada al tema de la participación del servicio médico legal en la custodia, ¿no es cierto?, y el análisis de los restos que están ahí desde el 2001. Eso, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, diputada Mix, quiero tomar el acuerdo de invitar a la próxima sesión al Servicio Médico Legal y al Subsecretario de Justicia, reiterar la invitación. ¿Hay acuerdo? Acordado. Diputada Mix. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero agradecer, tuve que ir al baño de una carrerita, pero estaba muy pendiente y tomando apunte. Agradecer porque creo que más allá de que nos tenemos que abocar al tema puntual, es muy necesario tener esta información como base. Y ojalá, que ya nos pasó con otras comisiones investigadoras, ojalá en la segunda, tercera o cuarta sesión, los que hoy día se pararon y se fueron, no estén preguntando por lo mismo que ustedes pusieron amablemente, porque ese era el sentido de poder dar detalles del funcionamiento y cómo ha estado en el fondo frente a la contingencia este servicio, que tampoco tiene tantos recursos, adecuándose a una demanda de la que no estaba preparada. Yo creo que no solo ellos, hay un país completo que no estaba preparado para vivir lo que nos tocó vivir. Por tanto, es sumamente entendible que pudieran explicarnos en la medida que fueron enfrentándose a los casos, a la brutalidad de los casos, tener que identificarlos con los medios que contaban. Así que a mí me parece, Presidenta, que no ha estado para nada de más, todo lo contrario, y yo también me sumo a la solicitud de ese documento, que finalmente es un documento que permite construir un contexto general de cómo han tenido que, como servicio, ir enfrentando una demanda ciudadana de la que no estaba preparada, pero además también es un documento histórico, de memoria, no es menor, que nos recuerde lo que pasaba con los helicópteros Puma, el rol que cumplían. Colina está dentro de mi distrito, el otro día lo hablaba con un grupo de vecinos y vecinas de allá que tenían siempre la duda de que dentro del regimiento Peldehue o dentro deben haber seguramente algunos restos humanos que no hemos tenido la posibilidad de revisar. Y en fin, bueno, creo que es un documento que finalmente es parte de la historia y sería súper bueno que no solo lo pudiéramos leer nosotros, sino quienes se separaron abruptamente de la comisión y se retiraron. Así que, de acuerdo, Presidente. Yo quería hacer una consulta junto con agradecer la exposición, conociendo un poco la historia de lo que ha sido esto. Pero yo si no es necesario ahora, puede ser la próxima sesión. Yo recuerdo que una de las grandes deficiencias del Instituto Médico Legal eran las cadenas de custodia. Cadenas de custodia que significaron que tuvo que hacerse nuevamente el banco de muestras de familiares de ADN, cadenas de custodia que significaron que no sabíamos a qué cajas correspondían a qué hallazgo, porque era un desastre. ¿Por qué pregunto esto? Porque esta parte no lo quiero saber sobre las cadenas de custodia, porque las cajas se retiraron en el 2001, donde aún no se hacía el panel de expertos. Y por lo tanto, tengo mi gran preocupación después de escuchar cuáles fueron, eso para la otra semana esta segunda pregunta, pero las cadenas de custodia hoy día, ¿eso se mejoró, se perfeccionó? Porque tengo la preocupación que eso nos dificulte en las identificaciones. Y lo último que me gustaría que reiterara, directora, porque me parece muy importante que le contestó al diputado Venegas, porque
todos hablamos del servicio médico legal, pero aquí hubo una decisión del Poder Judicial de mandar a custodia las cajas, y yo quiero saber cuántas veces el Poder Judicial recurrió en alguna oportunidad a ustedes para saber qué pasaba con aquello, si lo devolvían o no, porque de verdad tiene que ver si vamos a ver de verdad las responsabilidades respecto a desidias, indolencias y muchas otras calificaciones que se podrían dar. Y también poner el acento en la ausencia de diputados de derecha, porque no puede ser que uno integre una comisión solo para una censura y después se vaya en un tema que es de tanta importancia y relevancia para el país. Respecto a los temas pendientes de las cajas para la otra semana, no hay problema, es que no quiero que se me olviden las preguntas, pero ahora sí, respecto a las cadenas de custodia, de la fecha ahora, ¿cómo han mejorado? Porque esa era una de sus grandes, garrafales negligencias. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que efectivamente desde la situación de inicio que marca desde 1976 hasta la fecha han transcurrido muchos años y hemos realizado muchos protocolos y hemos ido de alguna manera implementando distintos protocolos que nos han ayudado a poder decir hoy que tenemos implementadas ciertas seguridades que resguardan la custodia y también las posibilidades de pericia. En los aspectos más técnicos voy a dejar a la señora Alejandra Didier para que pueda contestar primero la pregunta que tiene que ver con la arqueología, porque ella es arqueóloga forense y podrá entonces dar una respuesta mayor a lo que se preguntó, y también con respecto a los protocolos de cadena de custodia que hoy día permanecen, desde qué año permanecen y qué es lo que tenemos hoy día. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor diputado, arqueología forense es la aplicación de los métodos y técnicas tradicionales de la arqueología a una investigación judicial. Es decir, donde se presume la ocurrencia de un hecho que se traduce en la muerte de una persona por causas no naturales o violentas, ya sea suicida, homicida o accidental. Respecto a la temporalidad, en los casos de violaciones graves a los derechos humanos, el delito no prescribe. Por lo tanto, desde la fecha de comisión, en este caso en el contexto de nuestro país, desde el 11 de septiembre de 1973, nosotros estamos realizando cada vez que se produce un hallazgo de presuntas víctimas de desaparición forzada o de ejecución política, estamos hablando de arqueología forense. En casos criminales que lleve a cargo el Ministerio Público luego de la reforma, eso va a depender de lo que establecido en el Código Penal, que si mi memoria no me falla, y me excuso porque no soy abogado, son 15 años en el caso de un homicidio. Respecto a la degradación del ADN, eso va a depender directamente del estado de conservación, las condiciones, de conservación de las osamentas. Voy a seguir con el ejemplo de nuestro país. Sabemos que en el norte se produce, producto de las características climáticas y geográficas, el proceso de momificación natural. Por lo tanto, podríamos presumir que el ADN se degrada menos en el norte que en el sur, donde producto de las inclemencias del clima, la lluvia y la constante humedad tanto en las estaciones de verano como de invierno, se produce una degradación completa de los restos óseos. Por lo tanto, muchas veces cuando se producen hallazgos, lo único que se logra recuperar es la impronta del tejido trabecular de la osamenta en la matriz, lo que impide poder extraer ADN. El tejido trabecular es la parte de adentro del hueso que se ve como las rejitas, perdón. Es importante señalar que respecto a cuáles son las mejores muestras, de acuerdo a las recomendaciones del Comité Internacional de Expertos y del panel de expertos, y también tiene que ver con los análisis de carbono 14. Las mejores muestras corresponden a las piezas dentales, que son aquellas
elementos del cuerpo humano que se forman más cercano al momento del nacimiento. Se recomienda el tejido cortical, es decir, la parte externa de hueso largo, fundamentalmente de fémur, para poder establecer el rango medio de vida de una persona, y el tejido trabecular, que son las celditas, digamos, de, por ejemplo, para establecer una data más cercana al momento de la muerte de las vértebras, ya que son los sectores del hueso que presentan mayor irrigación. En ese sentido, digamos, la mejor muestra sería piezas dentales, que también son las que resisten mejor el paso del tiempo. Creo que con eso respondo las preguntas del diputado. Y respecto a las cadenas de custodia. Las cadenas de custodia se implementan en nuestro país a partir de la reforma procesal penal con el sistema nuevo. No obstante, a partir de las recomendaciones del Comité Internacional de Expertos, y a pesar de que las causas de derechos humanos se llevan en el proceso judicial antiguo, el Servicio Médico Legal desde el 2007 en adelante que implementa la aplicación del sistema de cadena de custodia a todas aquellas evidencias que estén vinculadas con todos los casos de violaciones graves a los derechos humanos. ¿Qué garantiza, para qué sirve la cadena de custodia? La cadena de custodia es un documento escrito que se llena al momento de la recuperación de la evidencia desde el lugar del hallazgo o al momento de ingreso de la evidencia al servicio médico legal, indicando las características y la proveniencia de dicha evidencia, y también indica cada vez que esa evidencia se traspasa desde el custodio al depósito de osamentas, cuando del depósito de osamentas un perito saca esa evidencia para analizarla, también debe firmar la cadena de custodia. La cadena de custodia lo que permite es garantizar la trazabilidad, la integridad, la indemnidad de la evidencia. Y en ese sentido, digamos, desde el 2007 en adelante, todas las evidencias que ingresan a la Unidad de Derechos Humanos ingresan con el formulario de cadena de custodia. Y de hecho, la cadena de custodia se cierra una vez que los restos son entregados a los familiares. Siguen siendo, sigue siendo con código de barra y todo lo que... Toda cadena de custodia tiene asociado un NUE, que es un número único de evidencia. Con la parte de código de barras tiene que ver con la trazabilidad podríamos hablar de subevidencias, que tienen que ver con aquellas muestras que se toman de los restos óseos, que pueden ser para carbono 14 o pueden ser para análisis genético. Todo proceso de toma de muestra involucra una apertura de una nueva cadena de custodia que va a registrar tanto el número del protocolo, porque además al momento de ingresar una evidencia se le asigna un número de protocolo que es único. Entonces tiene el número único de evidencia y el número de protocolo. Cuando se toma la muestra, se abre una nueva cadena de custodia y se le asigna un código de barra. Y el código de barra va a identificar el número de protocolo, la pieza anatómica de donde se obtuvo la muestra, es decir, si es una pieza dental, qué pieza dental es, si es un fragmento de hueso cortical del hueso largo al que corresponda, incluso si es del lado derecho o del lado izquierdo, y el número de muestra a que corresponde de ese caso en particular. Hay veces que retomando la consulta del diputado, hay veces que algunos restos óseos, la preservación de ADN puede ser diferencial. Entonces es posible que no tengamos ADN en una vértebra, pero sí podemos buscar otra pieza anatómica, unidad anatómica de la que sí podemos recuperar ADN. Entonces hay veces que un mismo individuo tiene distintas tomas de muestra. En el rotulaje, digamos, la individualización de las muestras en la actualidad también incluye el número de muestras que se han tomado en ese caso, de manera tal que llega la cadena de custodia al Ministerio de Relaciones Exteriores para enviarlas por valija diplomática, se reciben en la sede consular más cercana al laboratorio, ingresan al laboratorio, cuando se termina el proceso, nos devuelven los remanentes, si es que hay, con la cadena de custodia
para cierre, y nosotros tenemos también, todo eso está en una base de datos en computacional, donde se van registrando todos los movimientos que hacen, tanto las osamentas, los conjuntos óseos y las muestras. Te voy a dar la palabra, nadie más preguntó. A ver, después del panel de expertos y todo, eso fue el 2006. Sí. Se hicieron una serie de recomendaciones del panel de expertos. Ustedes pueden la próxima semana traer las recomendaciones que hizo el panel de expertos a todo lo que significan los procesos de identificación, para que nos quede claro en relación a cuándo el Estado de Chile se empezó a hacer cargo de esto y de allí hacia atrás, porque tiene un poco que ver con el argumento de la acusación, pero de la censura, pero no quiero someterme a eso. Quiero ver respecto a las cajas, por lo tanto, cuánto se han seguido las recomendaciones del panel de expertos en todo este proceso. Sé que no el 2001, pero cuando vuelve en el 2019. Podemos enviar antes de venir el informe del panel de expertos del 2016 y luego así del 2006 y luego así poder poner en evidencia acá cuando estemos en presencia lo que se ha hecho de ese informe que ustedes ya pueden haber leído previamente y lo que falta o cómo interpretamos eso, porque también tenemos que tener en consideración que el informe del panel de expertos es del año 2006 y estamos en el 2023. Entonces han pasado casi 20 años y por lo tanto hay algunas cosas que han cambiado, como por ejemplo, hasta el 2006 el servicio médico legal no contaba con laboratorios de ADN que hoy día tiene, y hoy día tenemos hasta un laboratorio de CODIS. Entonces, pero lo enviamos a eso de los laboratorios y todo, porque sí, por eso se implementa a partir del 2007. Antes nunca. Sí. Yo ¿quiere preguntar algo, diputado? Es que termino mi pregunta para esto y le doy la palabra. Es ya casi una conversación de... No, lo que pasa es que esto nos va a servir para armarnos la idea. Sí. El tema, la otra gran falencia que tenía el Servicio Médico Legal en el 2006 es el tema de la acreditación. Primero del laboratorio de derechos humanos y todos los procesos de identificación, pero en ese momento nosotros siempre exigimos la acreditación de toda la institución, porque tiene que ver finalmente con el estándar que tiene que tener una institución de este tipo. Yo pregunto porque terminada una comisión especial investigadora uno hace recomendaciones y también podemos colaborar en eso, porque voy a decir lo que siempre decíamos en la agrupación. No solo nos interesa que se acredite, tú estabas en ese tiempo, no solo nos interesa que se acredite derechos humanos, sino que toda la institución, porque finalmente también nos podemos enfrentar a que se ha conocido históricamente que en algún momento se entregaron guaguitas cambiadas y situaciones que nunca más nadie debiese suceder. Entonces yo solo quería saber el tema de la acreditación. Esa era mi pregunta. La consulta mía tiene que ver, es mucho más corta, pero quizás no para ahora, para cómo afecta el tema de la humedad y todas las situaciones que se vivieron a propósito de las inundaciones, cómo puede afectar en los estudios del carbono 14, etcétera, en términos técnicos científicos. ¿Se la contestamos ahora o lo dejamos para después? No sé cuánto quedan. Quedan 15 minutos, pero necesito resolver un tema de... Para poder hacer un resumen, nosotros podemos traer todos lo que decía el informe del 2006 y también podemos enviar un resumen de todas las certificaciones que hoy día tenemos. Yo creo que en base a eso podemos responder también la pregunta que nos había hecho el diputado anteriormente, que tiene que ver cómo nosotros vamos a enfrentar lo del plan de búsqueda y por lo tanto, desde mi perspectiva como directora actual del Servicio Médico Legal, cuáles son las ideas que tenemos con respecto al tema de enfrentar el plan de búsqueda y el mejoramiento y crecimiento del servicio médico legal y modernización del servicio médico legal. Nosotros podemos contestar eso y también quiero decir que antes de ver con lo de la humedad, también quiero decir que nosotros estamos disponibles las veces que sea necesaria. No creemos que
creo en lo personal que el servicio médico legal como coayudante de la justicia debe ser también una institución absolutamente transparente con respecto a todas las acciones que realiza en esta y todas las materias que le son pertinentes, porque creo que nosotros tenemos un rol también de poder entregar los conocimientos de las acciones que realizamos, porque muchas veces se puede tergiversar o tener otras expectativas. Y con eso quiero decir que nosotros somos un órgano técnico-científico que trabaja con las evidencias. En este caso, nosotros trabajamos con evidencias de víctimas de desaparición forzada o de presos políticos que fueron ejecutados cuyos cuerpos no se entregaron. Se trabaja. Cuando nosotros hablamos de las cajas, lo que nosotros estamos hablando es de evidencia ósea, biológica y de otra naturaleza de personas víctimas de desaparición forzada. Y aquello es con lo que nosotros trabajamos hoy día de una forma científica, técnica, y donde los distintos tribunales nos solicitan el resguardo y además las pericias correspondientes. Quiero decir esto porque muchas veces se pone en duda que si lo que estamos trabajando es o no, corresponde o no. Corresponde o no con respecto a la data, lo podemos averiguar. Corresponde o no con respecto a una identificación, tenemos las técnicas para poder acercarnos, pero corresponde a casos en donde el servicio médico legal ha sido llamado en su misión coayudante para la búsqueda, identificación, pericia y también custodia de restos que pertenecieron a personas que fueron desaparecidas forzosamente en este país. Sí, respecto a de qué manera algunos eventos, como por ejemplo la humedad, pueden afectar la degradación de los restos óseos, eso es muy relativo. Va a depender de la calidad de los restos al momento de su recuperación. Va a depender de la forma en que estuvieron almacenados y resguardados también. Sin embargo, la técnica, como decía la doctora Prado, a principios de la década de los 90 no nos imaginábamos que pudiéramos realizar una identificación por ADN. Después llegó el ADN mitocondrial, nos abrió una puerta, después llegó el ADN nuclear, y en un... Perdón la forma coloquial de explicarlo. En un inicio, cuando recién empezamos a realizar análisis genéticos con ADN nuclear, necesitábamos fragmentos muy largos de ADN. Por lo tanto, que fueran restos óseos de antigua data involucraba que no necesariamente íbamos a alcanzar a tener el largo de la cadena, ¿puedo usar una cadena? Con los marcadores para poder hacer un cotejo. La ventaja que tenemos ahora es que ya no solamente estamos trabajando con los STRs autosómicos, sino que con los mini STRs. Eso quiere decir que cada vez se necesitan fragmentos más pequeños de la cadena y hemos ido mejorando también, con 2 estudios que se hicieron en nuestros laboratorios, los marcadores para la población chilena. Entonces, en ese sentido, si bien es posible que dentro de las muestras haya una degradación, producto de diversos factores, pero que tienen que ver desde el momento en que se recuperaron hasta el día de hoy, la ciencia nos permite trabajar con cadenas que son más pequeñas, pero a la vez hemos sido testigos del avance de la ciencia y por lo tanto nosotros también estamos precaviendo la posibilidad de más adelante poder analizar muestras, fragmentos que no se puedan y estamos resguardando al momento de realizar la entrega, sobre todo en casos de restos mezclados, aquellos restos que no estén identificados, entregarlos debidamente
resguardados, aislados de la humedad, de la temperatura estable, para, si es necesario, poder rehacer o enviar muestras que no hayan sido periciadas previamente, en el entendido que la ciencia ahora está avanzando a pasos agigantados. Quiero agradecer de verdad la presencia de las y el 3 en esta sesión. Quedan invitadas para la próxima y las veces que sean necesarias, de verdad muy agradecida. Y quiero hacer una propuesta a la comisión de visitas para ordenarlo. ¿Ya? A ver, la próxima semana el Servicio Médico Legal nuevamente con el subsecretario Jaime Gajardo, representantes de las agrupaciones de derechos humanos, que son Cerro Chena, Calama y Linares, que conmigo se han comunicado para ser recibidas, representante de la FDE, su presidenta Gaby Rivera, representante de la AFEP, su presidenta Alicia Lira, la presencia del exministro Alejandro Solís, que tuvo intervención en esto. No, pues, pero no, la vamos a ordenar, que voy a proponer algo al final. No, estoy entregando toda la propuesta. Ministro de Justicia, Luis Cordero y Javier Altamirano, para ver el plan de búsqueda, Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos, Claudio Nach, académico, Iván Cáceres y Kenneth Jensen, antropólogos forenses que se han especializado mucho en este tema, y ver la posibilidad de cómo oficiamos o abordamos el tema con el ministro Sergio Muñoz. Quería proponer a la comisión que yo ordene una pauta con la secretaria de visitas de aquí al plazo de, si están de acuerdo, si alguien quiere incorporar algún invitado o invitada más, para poder ya planificar las próximas sesiones e ir dando sentido a esta comisión. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? En todo caso, esto se toma como propuesta, porque en el caso de los particulares necesitan la mayoría de los... Ya. Como propuesta. ¿Están de acuerdo? Unánime. ¿Está de acuerdo? Ah, bien, diputado Lim, se agradece. Damos la unanimidad, y entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.